Ahorita te lo reviso. Pero ahorita voy a ver si está bien. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, como se Buen día, darán, profe. buen día, buen día. Les comento que se integrarán con sus compañeros del séptimo B. Les quería comentar antes de que iniciemos que dado que también el séptimo se prefirió su examen regresando de vacaciones, yo creo que les conviene más que su actividad de retroalimentación, la actividad integradora, la hagan de regresando. Y el viernes vamos a hacer una, ¿cómo se dice? Vamos a ver ejercicios y las últimas dudas que alcancen a tener sobre eso. Ojo chicos, dudas, no voy a resolver ya más ejercicios, dudas muy puntuales, pero vamos a hacer ejercicios. Yo les voy a mandar una invitación por Meet a los dos grupos. El séptimo B me dirá si puede en la mañana, si no hacemos una sesión en la tarde. Porque me sigue fallando la tableta con el Teams y ya probé con Meet y con Meet no me falló, entonces voy a intentarlo también por ahí para no tardarme tanto con la pizarra de aquí de la plataforma que no me gusta tanto. Entonces, así le haríamos, ¿no, chicos? Déjenles comparto. Listo. Pues bueno, chicos, ahora sí vamos a iniciar con lo que conlleva el metabolismo. ¿Se acuerdan que habíamos estado haciendo énfasis sobre las distintas fases que tenemos que estar llevando a cabo durante el proceso farmacocinético y los factores involucrados? Entonces, recapitulando lo que hemos visto, si se dan cuenta, pues nosotros hemos hablado pues de todos estos procesos que involucran la misma disolución, ¿no? Que si estamos hablando de formulaciones orales, se requiere este proceso para liberar el principio activo de sus excipientes y entonces tener esta capacidad del fármaco de poder absorberse, ya sea por los diferentes métodos, el más utilizado, el que más nos gusta porque no requiere ATP, pues es el de difusión, pero y era cuando aplicábamos algunas reglas como la de Lipinski, ¿se acuerdan? Que pues moléculas menores que 500 sumas, que no tuviera ciertos grupos funcionales, no más de 5 donadores, no más de 10 aceptores, que no tuviéramos esta particularidad de ser tan hidrofílico, porque evidentemente no va a ser compatible con nuestras características de la membrana celular. Y entonces aquí habíamos visto que precisamente, pues al menos por difusión, la forma no ionizada era la que se le facilitaba este paso, ¿no? Al menos transcelular. Pero obviamente tenemos otros mecanismos, ¿no? Que hemos estado viendo. Habíamos estado hablando mucho del metabolismo de primer paso, ¿sí o no? Que en qué vía de administración era contundente que nos vamos a enfrentar con este metabolismo de primer paso, muchachos. No, Vía oral. Exactamente, vía oral. No enterales, porque acuérdense que dentro de las enterales
tenemos, por ejemplo, sublingual, ¿no? Que queda debajo de la lengua y sí puede lograr evitar un porcentaje importante el efecto primer paso. La vía rectal también es enteral, pero ciertamente también puede disminuir hasta un 50% de la probabilidad de este metabolismo de primer paso. Y entonces, esto es importante, lo hemos hablado mucho, precisamente porque hay un metabolismo anticipado antes de llegar a circulación, en donde tenemos una gran cantidad de enzimas metabolizadoras. Pero ¿será, chicos, que solamente en hígado tengamos enzimas metabolizadoras? ¿Cómo ven? Me parece que en diferentes partes, pero en menor proporción. No, tenemos en el estómago, también, por ejemplo. También tenemos, exacto, también en intestino, también, ¿en dónde más, perdón? En la saliva también. Así es. Entonces, evidentemente, eso es importante. No vamos a asumir que solamente en el hígado tenemos enzimas metabolizadoras, porque no es así. Sin embargo, sí es importante que recalquemos que es donde podríamos tener a lo mejor una mayor cantidad de estas enzimas metabolizadoras. Pero ciertamente podemos ver que el metabolismo puede darse en otras zonas y aparte de todo tenemos dos tipos de metabolismo, ¿no? El que conocemos como de fase 1, que está involucrada, y ahorita lo vamos a ver, esta superfamilia del citocromo P450, ¿no? Entonces son un grupo de hemoproteínas que evidentemente tienen un grupo hemo que va a tener este proceso de reducirse y va a generar estos complejos con monóxido de carbono. Y entonces estas enzimas son muy importantes, las podemos distinguir cuando veamos las letritas CYP antes de un número arábigo que nos va a ayudar a identificar a la familia, y después van a tener letras que identifican a la subfamilia y al final un número que es el que corresponde a la proteína, ¿no? Entonces vamos a ver precisamente hoy a qué se refiere con este tipo de complejos enzimáticos. Entonces, ¿qué debemos de considerar a nivel metabólico? Pues que hay variaciones, ¿no? Hay variaciones, los seres humanos, a pesar de ser de la misma especie, pues tenemos diferentes polimorfismos derivados de cuestiones genéticas que nos pueden hacer tener un efecto distinto en un ser humano y en otro, también a nivel racial, a nivel de sexo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que cuando se dan estas reacciones de metabolismo, podemos tener o activación de sustancias activas, ¿no? O tener sustancias que son inactivas y se vuelven activas, que es el caso de los profármacos, o la generación de sustancias nocivas o incluso con potencial cancerígeno. Entonces, aquí vamos a ver estas diferencias con respecto a la expresión de estas enzimas y cómo se pueden ajustar dependiendo de las características, pues, de nuestro paciente, ¿no? Entonces, bueno, recapitulando también un poco de estas pruebas que habíamos visto en vivo, pues, aparte de estas pruebas de liberación in vivo, de permeabilidad que habíamos hablado en células CACO, también hay pruebas que nos van a permitir determinar cómo se puede dar el proceso de biotransformación de nuestro fármaco, ya sea en células de hígado, ¿no? Puedes hacer un homogenado o puedes aislar, ¿no? Probar directamente en las enzimas del citocromo P450. Hay algunos programas que de manera in silico también nos pueden ayudar a tener estas predicciones, ¿no? O sea, también se puede, metes tu estructurita y puedes ver qué potencial en términos de los metabolitos que se puedan generar dependiendo de su estructura, ¿no? Porque pues hay bases de datos y por supuesto nosotros podemos ver que
qué es lo que sucede, aunque hay que comprobarlo, por supuesto, de manera in vivo. Entonces, aquí habíamos visto que el metabolismo, ustedes ya lo vieron, no sé si en bioquímica, pero lo vieron en algún lado, creo que está en Toxi, me estaban diciendo, pues es esta conversión, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que una sustancia, que en este caso, en nuestro caso es un fármaco, pero por supuesto puede ser un xenobiótico, que es una sustancia extraña. Entonces, aquí lo que nosotros observamos es esta situación que habíamos hablado, pues producimos metabolitos activos, o tal vez inactivos, o con distintas potencialidades farmacológicas o toxicológicas. Entonces, lo que usualmente sucede es que nos inactiva el fármaco, porque lo que necesitamos es que el metabolismo es también parte de la eliminación. Y entonces, si en fase 1 no logramos que se vuelva lo suficientemente polar para excretarse por riñón, pues en fase 2 nos da esta otra ayuda, o si es lo suficientemente tóxico, la fase 2 y los conjugados como el ácido glucurónido, los sulfatos, el glutatión, nos pueden ayudar a inactivar las moléculas, ¿no? Que también esa es otra de las consideraciones, que en el metabolismo también podemos producir metabolitos tóxicos. Y obviamente vamos a tener casos de fármacos que incluso, aunque pasen por todos estos procesos, se eliminan en mayor parte sin metabolizar, ¿no? Aquí les pone la digoxina como ejemplo, también algunas penicilinas tienen esa situación. Entonces, nada más para que ustedes recuerden, pues, qué es lo que diferenciaba el anabolismo del catabolismo. ¿Se acuerdan? El anabolismo, ciertamente, a partir de moléculas simples, teníamos moléculas más complejas, y a partir de moléculas complejas, al generar moléculas simples, es lo que conocíamos como catabolismo, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a observar es que en la fase 1, probablemente, si por ejemplo sufrimos una hidrólisis, si se dan cuenta, podremos hacer nuestra molécula más simple. Pero en la fase 2, si se dan cuenta, algo que es característico son las reacciones de conjugación. Y eso, se dan cuenta, es agregarle un grupo que a veces hasta es más grande que tu misma molécula, ¿no? Entonces, puedes citar como ejemplo el ácido glucurónico, los sulfatos, acetatos, el glutatión que les mencionaba, algunos aminoácidos están involucrados en la fase 2. Entonces, las enzimas que están involucradas en la fase 1, ¿cuáles serían, muchachos? ¿Podrían ser las oxigenasas? ¿Oxidasa sería? ¿Vane? Ah, sí, perdón. Yo dije, caray, la toxidasa, ¿no? Ajá. Oigan, ¿y ahora por qué unos están disfrazados de Vicente Fox y del... Somos la mafia del poder, profa. No, hablando del tema, yo hablaba sobre se les llaman reacciones de funcionalización como tal, porque en la mayoría de los casos agregan grupos funcionales. Por ejemplo, mi compañero dijo la oxidación, pero también está la reducción, la metilación, la glucocoronidación, entre otras. Ok, pero esas, las de funcionalización, estaríamos hablando en general de las reacciones de fase 1, ¿no? Cuando hablamos de glucoronidación, esto está involucrado en las reacciones de conjugación de fase 2. Ojo con eso, Pablo, ¿sí? Nada más, ojo con eso. Sí, las de complejación también. Ajá, exacto. Entonces, fíjense, aquí tenemos precisamente, pues, tres escenarios, ¿no? En el escenario 1, ¿qué observamos? Pues el fármaco, ahora sí que pasó sin pena ni gloria por la fase 1 y solamente sufrió un proceso de conjugación, ¿no? Tal vez inactivo, tal vez se volvió más polar en este proceso y ya posteriormente se pasó el proceso de eliminación. Acá en el escenario 2, resulta que el fármaco genera un metabolito, ¿no? Con actividad diferente al del fármaco original. También se forma un metabolito inactivo y cada uno de estos metabolitos sufrieron un proceso de conjugación. O tenemos el escenario 3, donde el fármaco, pues ahora sí que pasó de largo,
¿no? No sufrió ni metabolismo de fase 1 ni metabolismo de fase 2. Pero en términos generales, lo que estamos observando es que lo que busca el cuerpo, o sea, ahora sí que generalmente, que no siempre sucede, es volverlo más hidrofílico. ¿Para qué fregados queremos que el fármaco se vuelva más hidrofílico? Para poder eliminarlo. Se me olvida que están grabando. Para eliminarlo por la orina. ¿Cómo? Para eliminarlo, exactamente. Exactamente. Entonces, fíjense, aquí nosotros vemos en esta tablita las enzimas que están involucradas tanto en fase 1 como en fase 2. Y si se dan cuenta, pues no solo tenemos el citocromo, también hay otras reductasas, sobre todo de los grupos asos, de los grupos nitros, deshidrogenasas, cuando tenemos aldehídos, ¿no? La alcohol deshidrogenasa, ¿no? Que es la que nos mete ahí problemas en la cruda, la epoxidrohidrolasa, la monoaminoxidasa, ¿no? Entonces, algunas esterasas que no son específicas, todas estas son enzimas que están involucradas en la fase 1 y en la fase 2, lo que lo tienen en común es esta palabra transferasa. ¿Por qué serán transferasas, muchachos? Porque van a agregar. Porque agregan todo este grupo, exactamente, Daniel. Entonces, si nos damos cuenta, ¿no? Aquí el sulfato transferasa, glutatión transferasa, no, las no específicas, ¿no? De las N o metil transferasas, ¿no? El glucurónido transferasa. Entonces, esta es la gran diferencia en términos generales de nuestra fase 1 y de nuestra fase 2. Por supuesto, vamos a observar que en la fase 1 lo que más se puede encontrar son oxidaciones. Y por eso decía Van hace ratito, ¿no? Se refería a las oxidasas. Las oxidasas, obviamente, es un sistema de oxigenación, por supuesto. Y entonces aquí lo que es fundamental es nuestro citocromo P450, ¿no? Es precisamente esta familia tan importante que créanme, en humanos, por ejemplo, ya se han identificado casi 60 y un poquito menos de genes funcionales que nos codifican para estas enzimas del citocromo P450. Y, por ejemplo, la CYP1, hablando de familias, CYP1, CYP2, CYP3, son los que más catabolizan estas sustancias exógenas que pueden incluir nuestros fármacos, pero también otros xenobióticos, ¿no? Como el alcoholito, ese que no le gusta casi a nadie, ¿verdad? O sustancias procancerígenas, que evidentemente también estamos en contacto, que incluso consumimos. ¿Recuerdan estos hidrocarburos aromáticos policíclicos que pues no solamente se generan cuando estamos en un ambiente muy contaminado o cuando fumamos muchísimo o cuando estamos con fumadores, sino hasta al hacer una rica carnita asada, ¿no? A las brasas, eso está sabroso, ¿no? Se pueden generar buenas cantidades de benzopireno, por ejemplo, que es potencialmente cancerígeno. No significa que por irse a echarse una carnita, pues ya van a tener cáncer, por supuesto que no. En la dieta mediterránea, por ejemplo, tiene muchos asados, pero obviamente la reacción se da por tener estas carnes con grasa expuestas directamente al carbón. Si lo hacen en su sartencito, pues es menor la cantidad que se genera, y si a eso le agregas que te lo tomas con un buen vinito rico en polifenoles, pues también estás dándote una ayudita, ¿no? A menos de que lo hagan como el típico mexicano, que se lo echa con su rica levadura en forma de chela, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, en realidad, estas enzimas del citocromo P450 pueden estar reguladas, pues la edad, el sexo, todo esto está involucrado, factores fisiopatológicos como enfermedades exclusivamente del hígado, que es donde tenemos más estas enzimas, y los mismos polimorfismos que hemos estado platicando. Entonces, es importante que nosotros sepamos que esta familia es muy importante. Aquí pueden observar, ¿alguien alzó la mano? ¿Hugo? Sí, maestra, yo tenía una duda.
sobre lo que comentó de los genes que codifican a estas enzimas, si existe una mutación en alguno de estos genes, ¿sí podría hacer que alguno de los fármacos no pueda ser metabolizado? De hecho, Hugo, pues han hecho varios estudios al respecto. Por ejemplo, dependiendo de estas diferencias, fenotípicamente hablando, podríamos hablar de que tengamos lo que se conocen como poor metabolizers, que son los metabolizadores lentos. Y estos pues, realmente tienen una depleción bastante importante de estas enzimas funcionales. O sea, o está la enzima pero no es funcional, o de plano no la tienen. Hay quienes se consideran metabolizadores intermedios, que ellos, su actividad enzimática no es como la idónea. Generalmente tienen algún genotipo de heterocigoto que les da estas variantes defectuosas, y los que son eficientes generalmente pueden tener dos variantes funcionales, y los ultra rápidos, estos tienen una actividad muchísimo más elevada a nivel enzimático. Entonces pueden tener más de dos variantes funcionales, lo cual tampoco crean que es lo mejor, porque el tener un caso de un metabolizador ultra rápido, ¿qué nos podría generar en la terapia? O sea, ¿en qué lo podríamos traducir, chicos? O tú, Hugo, que estamos hablando. No oí bien ahorita eso último que dijo, maestra. ¿A qué se refería? Ajá. Sí, estamos hablando de que podríamos tener algunos polimorfismos que nos generen diferencias o deficiencias en las variantes funcionales, ¿no? Pero si tenemos el caso de metabolizadores ultra rápidos que tienen una actividad enzimática muy alta en comparación con el promedio, y que generalmente tienen más de dos variantes funcionales, ¿en qué lo podríamos traducir, Hugo, en que nos afecte nuestra terapia farmacológica? Pues que probablemente metabolizas el fármaco más rápido de lo que hace efecto, o sea, no le da tiempo de hacer efecto. Ajá, y si lo metabolizas tan rápido, porque acuérdense que el metabolismo es parte de la eliminación. Sí. Ajá. Sí, pues solo se me ocurre eso, que pues ya no alcanza a hacer su efecto terapéutico y pues se va a eliminar muy rápido. Exacto. Podemos tener disminución de la concentración plasmática de nuestro fármaco, o que se mantenga mucho menos tiempo de lo esperado, y entonces vamos a tener una deficiencia en la eficacia terapéutica, ¿no? Entonces tampoco nos conviene tener esa condición de ser un metabolizador ultra rápido, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay algunos casos incluso, ¿no? De personas que metabolizan demasiado, por ejemplo, un anestésico, ¿no? Ya lo estás eliminando, ya a mitad de la cirugía ya están sintiendo las de Caín, porque ya no tienen el efecto y ya los abrieron, y algunos hasta entran en paro nada más del dolor, ¿no? Entonces hay casos muy, muy sonados precisamente que pues los metabolizadores ultra rápidos tienen estas grandes desventajas. Y entonces, y ustedes dirán, pues hay que saber, ¿no? Y ustedes saben si son metabolizadores intermedios, medianos. ¿Se han hecho estudios? ¿Alguien se ha hecho estudios? No. No. ¿No, Anaya? Pues no. No. En realidad son muy raros. En nuestro caso, solo ciertas enfermedades que ya se ha estudiado bien su ineficacia en términos terapéuticos, como la leucemia en niños, por ejemplo, ya es más de rutina que les manden a hacer estudios sobre ahondar sobre los polimorfismos genéticos de las enzimas metabolizadoras, precisamente porque
Por ejemplo, las dos cuestiones son de importancia. Si tienes un pacientito que está metabolizando muy rápido y no alcanzas a tener el tiempo suficiente, el tiempo de vida media de tu concentración del fármaco en sangre y no llega a surtir este efecto terapéutico, pues entonces hay un problema con la eficacia de la terapia. Pero por otro lado, si tenemos el caso de los poor metabolizers, que son estos pobres metabolizadores, pues entonces el fármaco, ¿qué pasa? Se queda más tiempo del que esperamos. Y a veces el mismo tratamiento es el que está mermando no solo la calidad de vida del paciente, sino hasta poniéndolo en riesgo. Entonces, es importante considerarlo esta parte. ¿Qué pasó, Pablo? Sí, iba a hacer eso. Nada más tengo una pequeña pregunta, si de casualidad tenía conocimiento. ¿Qué se hace con estos pacientes que es muy notorio que es muy fácil que se intoxiquen con un medicamento, ¿no? O sea, les das cualquier cosita y ya empiezan a tener problemas. ¿Usted sabe qué se hace? Así de pura casualidad. Pues en teoría se tienen que hacer los estudios farmacogenómicos, pues para hacer una terapia más, ¿cómo te diré? Pues más individualizada, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de esto, de las terapias individualizadas? Entonces, en teoría, eso es lo que se tiene que buscar, ¿no? Conocer cómo está influenciada esta respuesta o esta variabilidad a la respuesta para poder ajustar dosis, ¿no? Entonces, tú tienes que tener primero todos los estudios adecuados para pues poder tener pues la capacidad de decir, bueno, tengo estas cuestiones, no sé, hablando de citocromo, por decir un ejemplo, ¿no? Y entonces hay que ver la manera de establecer una terapia ajustada donde el paciente esté pues lo más que se pueda controlado, ¿no? En términos de que pues sí, conocer también cuál es el gen, ¿no? Que está involucrado, si es el CYP2D6, por ejemplo, CYP2C9, si se dan cuenta en esta tablita que les puse aquí, en remarcado, están las subfamilias que están en negritas, son las que están más estudiadas, que impactan en el metabolismo de fármacos. La que más conocen, seguro que han escuchado, es la CYP3A4, pero no es la única. Hay otras familias que también se ha estudiado que están involucradas en estas diferencias en el metabolismo de fármacos. Entonces, hay que ajustar la terapia, ¿no? Hay que ver cómo está influyendo para poder decir, bueno, entonces, por ejemplo, ¿no? El CYP2D6, que se sabe que afecta mucho las terapias, por ejemplo, con fármacos antiarrítmicos, antidepresivos. Hay que ver cómo podemos ajustar la terapia, pues para que el paciente pues tenga la suficiente concentración para alcanzar el efecto terapéutico sin que se le genere un efecto toxicológico, y viceversa, ¿no? Si está manteniendo una concentración muchísimo más alta, pues ajustarlo, dado que cuando se hacen estas cuantificaciones en sangre, se ve que se tienen concentraciones muy altas. En pacientes, por ejemplo, trasplantados, también no crean que es tan sencillo como que te trasplantan y ya, ¿no? Ya. Hay muchas veces en las series de médicos, ya los trasplantan y ya sobrevivió, felicidades. No, hay un montón, ¿no? Hay veces que tienen problemas subsecuentes de estos trasplantes. Acuérdense que aunque tengas esta compatibilidad, se pueden dar muchas situaciones. En algunos casos, incluso los inmunosupresores que deben de ser administrados, les hacen mucho hincapié a estos pacientes en que si tienen una marca así, así se los digo, si tienen una marca en específico que les prescribieron y que es con las que salieron del hospital, la tienen que conseguir. O sea, ahí, si tú te arriesgas a un genérico distinto, a otra, pues sí, ¿para qué les digo mentiras? A otra marca, puedes
cambiar tus concentraciones plasmáticas del fármaco, y acuérdense que si tú no mantienes la inmunosupresión, se puede presentar un rechazo. Entonces esos pacientes los tienen así rigurosamente, nada de andar cambiando marcas, los están monitoreando, les hacen determinaciones periódicamente de sus tratamientos farmacológicos para ver que estén en los parámetros. Por supuesto tienen una dieta súper estricta, olvídense de los jugos, ¿no? O algunos alimentos que puedan dar alteraciones a nivel metabólico. ¿Qué pasó, José? Profa, a mí me entró la duda ahorita de lo que estaba comentando de bueno, exponernos a ciertos agentes que pues, pueden provocar como cambios en estas enzimas. Y mi pregunta va, por ejemplo, se corta un poquito, José. Dicen que somos tolerantes como a cierto grado de exposición. Pero, por ejemplo, estos de fábricas y todo eso que se ponen diario, ¿llegan a desarrollarlo por el desgaste de estas enzimas o es directo y que crean mutaciones en su material genético? O sea, que tú puedas, generalmente esto es por cuestión racial, o sea, tenemos mayor o menor prevalencia, ¿no? Pero generalmente, pues es una situación genética. O sea, ciertamente hay que evaluar qué genes están involucrados, ¿no? Al igual que hay genes que también nos predisponen a tener, por ejemplo, algún cáncer, ¿no? Por ejemplo, no sé si se acuerdan del HERG2, ¿no? Que te predispone, por ejemplo, al cáncer de mama, pero son cuestiones genéticas, o sea, esos biomarcadores, tú puedes hacerte un estudio y ver qué tanto está afectando tus enzimas, o sea, qué polimorfismos tú traes, pues de nacimiento, pero los factores ambientales, José, sí te pueden afectar. ¿Sí me explico? O sea, eso es otra cosa. Por ejemplo, el citocromo P450 no es exclusivamente las diferencias de metabolismo, solamente son genéticas. La misma dieta te puede hacer cambios de inducción o de inhibición metabólica. Entonces, algunos factores ambientales también pueden suceder. O sea, son los menos en la dieta es lo que más sucede, pero exponerte como, no sé si entendí bien tu pregunta, pero no sé si te refieres a quienes trabajan en la industria farmacéutica y están expuestos, no sé, oncológicos, no sé, se me ocurre. Pueden incluso tener una mayor predisposición a generar un cáncer en un futuro, o los hormonales también, pero hay fármacos, y qué bueno que lo mencionas, hay fármacos per se que también están interactuando o induciendo o inhibiendo las enzimas del citocromo P450. Entonces, cuando hablemos de interacciones farmacológicas, sí tenemos que considerar, ¿no? Cuando estés estableciendo una politerapia, estudiar que esas interacciones, que se pueden deber a varias cosas, ¿eh? Hay fármacos que inducen la absorción, hay fármacos que puedan estar influyendo en la farmacodinamia, ¿no? ¿Se acuerdan de esta cuestión? Agonismo, antagonismo, sinergismo, potenciación, puede ser ese nivel, pero también puede ser a nivel de las enzimas metabolizadoras. ¿Sí, José? Sí, profe, es que justo había visto que trabajan en esas, como que les hacen chequeos médicos muy constantes y constantemente los están como moviendo y cambiando, y era mi duda. Sí, claro, sí, porque es una exposición que sí te puede generar pues consecuencias, ¿no? Por supuesto. Por eso, incluso ustedes mismos, muchachos, cuando trabajen en el laboratorio, bueno, yo sé que ya tiene un rato que no lo hacen, pero
si lo hacen en su tesis, qué sé yo, siempre manipulen todo con guantes. O sea, yo he visto a gente, por ejemplo, nosotros que tenemos algunos proyectos de citotoxicidad, ahí andan agarrando el etopósido, el placlitaxel, que son sus controles positivos para cáncer, como anticancerígenos. Los agarran sin guantes, los andan oliendo. O sea, yo dije, bueno, o sea, que no les enseñaron nada, pues eso es peligroso, porque estás expuesto. Ahora imagínate si trabajas constantemente, pues tienes que cumplir con un protocolo de seguridad. De hecho, estoy pensando, y ya lo platiqué es un colega mío, ex estudiante de farmacia, que lleva varios años en Pfizer. Hablé con él para que les dé una plática regresando de vacaciones, y no tanto que hable de cuestiones de biofarmacia, quiero que les dé una plática de su experiencia en Pfizer. Obviamente no la vamos a poder grabar por cuestiones pues de susceptibilidades, ¿no? Porque las empresas, en especial las Big Pharma, son bien payasas. Entonces, para que no lo pongamos en alguna situación sensible, no la vamos a poder grabar, pero aprovéchenlo, les aviso. Los dos grupos están contemplados, pues para que tengamos esa experiencia, ¿no? Bueno, ya salió a raíz, pero sí, José, pues, precisamente eso es algo que se tiene que estar monitoreando, porque puedes tener una exposición que te pueda hacer cambios. De acuerdo, profa, gracias. De acuerdo. Pues aquí lo que podemos observar, si se dan cuenta, chicos, pues es esta estructura que tenemos de nuestro citocromo P450, ¿no? Si se dan cuenta, aquí es donde generalmente lo tenemos ubicado, en el retículo endoplásmico, ¿no? Y si se pueden dar cuenta, pues aquí está este grupo hemo que platicábamos hace ratito, precisamente, que es parte importante de esta reacción oxidorreductasa que tenemos con este complejo enzimático. Y aquí les pongo un ejemplo de ya ven que me gusta el ácido acetilsalicílico, bueno, es de los más sencillos. Pues, seguro en sus series ustedes han buscado otros ejemplos, pero vean que tenemos estas reacciones de fase 1, oxidaciones, hidroxilaciones, de alquilaciones, hidrólisis, y aquí esta estructurita, si se dan cuenta, pues perdió este acetilo, ¿no? Perdió lo que se le agregó en la semisíntesis, y regresamos después de la fase 1 a uno de los metabolitos que se obtienen, es el metabolito original, el de la naturaleza, el que se extrajo del Salix alba, es el ácido salicílico, y uno de los metabolitos de fase 2 que generalmente se obtienen es el glucurónido de este ácido salicílico, ¿no? Entonces, este es un caso de un fármaco que sí tiene consecutivas estas fases. Entonces, acá les pongo a la imipramina, que es un antidepresivo tricíclico, porque tricíclico, vean, que tiene 3 ciclos, evidentemente. Esta es la que más le gusta si van al IMSS y dicen que no pueden dormir, tienen depresión, imipramina, ni crean que les van a andar monitoreando que si sertralina o que si... O sea, no, ellos se van a lo que tienen, y siempre es imipramina para todo, la verdad. Pero es un fármaco que sufre, si se dan cuenta, una amplia fase 1, ¿no? Primero sufre una desmetilación, este es uno de los metabolitos que se generan, y si se dan cuenta, pues solamente perdimos un metilo, ¿no? Y entonces nos queda la desmetilimipramina. Por el otro lado, pues se perdió todo el grupo alquilo y sufre una desalquilación. Y entonces tenemos estas 3 opciones. El que no sufrió la desmetilación ni la desalquilación, que es el que está en medio, y los que sí sufrieron esas reacciones y ahora sufren hidroxilaciones. Si se dan cuenta, en el anillo 3 se agrega un hidroxilo, y entonces después sufre el proceso de conjugación. Y generalmente tenemos estas proporciones, ¿no? Del que se desmetiló y luego se hidroxiló y luego se conjugó.
generalmente es como el metabolito que tenemos en mayor abundancia, pero también tenemos un 25% de la imipramina con su hidroxilo y después conjugada, y un poquito menos del que se desalquiló su hidroxilo, o del que simple y sencillamente después de la desalquilación ya no sufrió ni siquiera conjugación. Entonces estas son como otro ejemplo de fármaco que sufren este tipo de fase 1 y fase 2. ¿Qué pasó, Daniel? Rafa, ¿por qué entonces en el seguro, si dice que les dan tricíclicos, por qué en la propia guía pone que primero se deben de elegir los inhibidores de recaptación de serotonina? Esa es una no me hace pregunta. sentido. Esa es una buena pregunta. No, te lo digo. Tengo como 2 familiares, no les miento, que lo que les están prescribiendo, y por eso les digo que es casos de la vida real. Ni siquiera tenían relación entre ellos. Unos era un familiar político y otros sí de mi familia, y así, o sea, simplemente, no, pues que no puedo dormir, no, que me siento así, pues ustedes no me dejarán mentir, ¿no? Pues todos encerrados y con esta situación de que pescas ese bicho y a lo mejor te mueres, a lo mejor no, pues todos hemos entrado, si no en procesos de ansiedad, mínimo algunas noches de que no puedes dormir, qué sé yo, ¿no? O sea, las cuestiones, de enfermedades psicológicas se han disparado muchísimo. Y a mí también, como bien mencionas, me saltó mucho que se fueran con antidepresivos tricíclicos. Yo dije, ¿y por qué? ¿Cuál fue la razón, no? Porque pues tienes que tener unos estudios para que te digan cuáles pudieran ser tus mejores opciones. Estoy de acuerdo que, por ejemplo, inhibidores de la MAO pues, tienen muchísimo más efectos adversos. O sea, no son primeras opciones en ninguna guía de práctica clínica. Pero, por ejemplo, sertralina, ¿no? Pudiera ser, pienso yo, que dentro de las opciones de antidepresivos, como que, pues, ahora sí que de los malos, el menos peor, dijeran en mi pueblo. Pero sí se me hizo muy curioso que se fueran directamente, y yo dije, pues la verdad, creo yo que tienen en este momento este inhibidor de noradrenalina y serotonina, ¿no? Pero pues la situación es que hay que, o sea, tampoco checan, no siempre, no digo que todos, o sea, hay doctores que mil respetos, ¿no? Por supuesto. Pero, por ejemplo, la imipramina tiene un chorro de interacciones, un chorro, así con sustancias, no sé, tal vez no tan que tú consideres de enfermedades tan específicas, antihistamínicos, por ejemplo. Los antihistamínicos tienen interacción. No puedes tomar, o sea, eso definitivamente, porque es un depresor del sistema nervioso central y puedes tener muchos efectos adversos, desde subir de peso, ¿no? Alucinaciones, ansiedad, hasta que se te disminuye las ganas, ya ven el líbido, o sea, puede tener muchos efectos adversos, pero no sé, pienso yo que que muchas veces se van a lo que existe. ¿Se acuerdan que ya hablábamos del algoritmo para los diabéticos tipo 2, no? O sea, es lo que hay, ¿no? Y no tienen tanta gama de hipoglucemiantes como para andar ahí buscando alternativas, dado que la insulina no es que no sea útil, pero tiene un gran riesgo de hipoglucemia severa. O sea, si las personas no se la administran bien o se les ocurre administrársela y no desayunas, ¡pum!, se les baja la glucosa hasta el infinito, hasta el suelo, perdón. Que si se meten a bañar después de hacer ejercicio y se acaban de inyectar, a veces hasta entran como en shock. O sea, tienen muchas desventajas a diferencia de otros hipoglucemiantes, pero pues ciertamente, pienso yo, Daniel, no me hagas mucho caso, a veces se basan en lo que hay disponible. Que también les voy a decir algo, también creo que muchos psiquiatras no exploran otras opciones antes de atiborrar al paciente con antidepresivos, con ansiolíticos, que muchas veces sí generan dependencia, y
Y la verdad, a veces, por ejemplo, en pacientes de la tercera edad, sus deterioros cognitivos son bien evidentes y a veces era innecesario, ¿no? Entonces, pues, tenemos problemáticas, creo yo, tanto en la práctica privada, pero en la práctica pública es más derivado a que la terapia casi nunca es tan individualizada como debería de ser y luego no tenemos los suficientes insumos, pienso. Ese es mi particular punto de vista. Oigan, ya no veo mi presentación de tanto... ¿Ustedes sí la ven? No, por favor. No. Ahí va otra vez. Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos con... ¿Ya están llevando fármacos del sistema nervioso central? ¿Están en qué enferma 2? Sí, los vimos. Estamos Qué viéndolos, de hecho. Qué bueno. Ustedes me van a hablar más fluido al respecto. Entonces, bueno, aquí les pongo la superfamilia del citocromo P450, ¿no? Aquí tenemos lo que les mencionaba, ¿no? Que hay 13 familias, de la 1 a la 13, que estas son la 1, 2 y 3, las que más importancia han tenido con respecto al metabolismo de fármacos en humanos. Después vienen como las subfamilias que son por letritas, ¿no? Y ahí es donde encontramos A, B, C, D, etc. Y después vienen las isoformas específicas, y aquí les pongo muchas de las que venían en negritas en la otra imagen, donde vemos al CYP1A1, CYP1A2, CYP2C9, CYP219, CYP2D6, CYP2E1 y la famosísima CYP3A4. Entonces aquí es como otra tablita donde ustedes pueden observar pues cuáles son las que pudiéramos tener pues en mayor proporción. Aquí que vemos de la familia de la CYP, pues, de cuáles pudiéramos estar hablando en mayor proporción en términos a su contribución al metabolismo de fármacos. Pues la CYP3A4, exactamente, también la 5 puede ser, y CYP2D6, ¿no? A ver, espérenme tantitito, espérenme. Ya, perdón chicos, es que pensé que era laboratorio, es que me hice una prueba apenas y pensé que era del laboratorio, pero no, es Scotiabank que me quiere dar una tarjeta y no la quiero. Entonces, ¿en qué estábamos? Ok. Entonces, tenemos esas enzimas de fase 1. En cuanto a las enzimas de fase 2, tenemos, por supuesto, estas que se considera que son no CYP. Acuérdense, estas transferasas no tienen que ver con el citocromo. Ojo, aquí tenemos puras conjugaciones, ¿sí? O sea, vamos a transferir estos grupos funcionales generalmente para poderla inactivar del todo la molécula o para expulsarla y volverla mucho más polar. Si se dan cuenta, estos grupos funcionales o estos grupos enteros, ¿no? Porque el glucurónido es un moleculón, generalmente son muy polares y entonces nos ayudan a poder tener una mayor proporción de eliminación vía renal, que aunque no es la única vía de eliminación, pues es de las más importantes, ¿verdad? Junto con la biliar, pero la que tiene una mayor porcentaje de eliminación es la renal. Y aquí les pongo distintos escenarios de ejemplos, por ejemplo, las anfetaminas, ¿no? Estas anfetaminas que se usaban mucho en esta década de los 70s, 80s para bajar de peso, algunos tratamientos como los niños que tienen estos problemas de atención, déficit de atención, también a veces les dan algunos de estos tratamientos, pero ciertamente son sustancias que hay que tenerles respeto.
y sufren un metabolismo que generalmente obtenemos un metabolito inactivo, la fenilacetona, por ejemplo. El fenobarbital, que es un barbitúrico, de los pocos barbitúricos que siguen en uso, porque precisamente fueron sustituidos por las benzodiazepinas, ¿no? Como ansiolíticos o como hipnóticos, porque son bastante peligrosos, si no pregúntenle a Marilyn Monroe. Evidentemente sufren un proceso de hidroxilación y también se genera un metabolito inactivo. La codeína, por ejemplo, que es un opioide, ¿no? ¿En dónde han visto la codeína, muchachos? Es un jarabe para la tos, ¿no? El jarabe para la tos. Entonces, pues no es tan utilizado, no todos los jarabes lo tienen, pero tiene un buen efecto porque pues, los opioides tienen estas ventajas, pero este es un opioide débil que si se desmetila, pues se genera morfina. ¿Y por qué creen que algunos adictos, pues lo que hacen es irse a atiborrarse de jarabes con codeína, ¿no? Digo, no es que el dexametorfano no tenga tampoco efectos sobre el sistema nervioso central, pero bueno, en la codeína, ahí esa es la explicación, ¿no? Al desmetilarse, tenemos un metabolito activo que es la morfina. Pero por supuesto, en ese tipo de antitusígenos, pues sí tiene sus cantidades muy pequeñas, ¿verdad? La etacilina, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de profármaco, porque cuando sufre una hidrólisis, se genera ampicilina, pero no es el único ejemplo. O sea, también, por ejemplo, el enalapril es otro fármaco que se consideraría que es, no sé si se acuerdan de los PRIL, pero son estos IECAs, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Son primera línea en el tratamiento de la hipertensión, salvo que el paciente tenga mucha tos, porque generan tos, pues te puedes ir con los sartanes, ¿no? Pero el enalapril como tal, se pudiera considerar que casi no tiene, pues un efecto así tan activo, hasta que sufre este proceso de metabolismo. Se genera el enalaprilato de ácido, ¿no? Entonces, requiere del efecto de una esterasa para poder se genere este metabolito activo. Entonces, tenemos otros ejemplos, aquí los pueden ver, del acetaminofén, el famoso paracetamol, que es de los fármacos que generan metabolitos reactivos y precisamente sufren una aromatización y una hidroxilación y nos genera el famosísimo NAPKI, y que es el responsable, ¿no? Obviamente, si a eso le añades que lo tomas en grandes cantidades junto con alcohol, tus probabilidades de generar mayor cantidad de este metabolito tóxico son mayores, y si tienes reservas muy bajas de tus conjugados de fase 2, pues no hay quien te lo inactive. Entonces, el benzopireno es este hidrocarburo aromático policíclico que les decía que se podía producir, ¿no? Pues por la contaminación, por el cigarrillo y también por las ricas carnes asadas en exceso, por consumir tantos alimentos a las brasas, y generan también estos metabolitos reactivos que pueden ser potencialmente cancerígenos. Y aquí les pongo precisamente esa situación. Aquí está el benzopireno, vean que es un hidrocarburo aromático policíclico. Aquí la metiche, la involucrada es la CYP1A1, que si se dan cuenta nos genera benzopireno 7,8-diol epóxido. ¿Ya lo vieron? ¿Se acuerdan en sus clases de química heterocíclica? No sé dónde lo ven, pero seguro sí se acuerdan, que es como sombrerito, ¿sí lo ven? Que este es el epóxido, que después sufre una reacción por la epóxido hidrolasa y después otra vez vuelve a meterse la CYP1A1 y nos vuelve a generar otro epóxido. Y entonces, ahora sí que acuérdense que esto es como la lotería, ¿no? Entre más boletos compres, pues más posibilidades tienes de ganarte, en este caso, un bonito cáncer, ¿no? ¿Por qué razón? Porque
si tenemos muchos de estos intermediarios, pueden generar aductos. En este caso, si se dan cuenta, es con la guanina. ¿Y esta de dónde salió? Pues del DNA, ¿no, muchachos? Y entonces, en lugar de tener nuestras replicaciones con la copia correcta, se generan copias mutadas y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? No estoy satanizando las carnitas asadas, no se trata de eso. Este es un ejemplo, ¿no? Precisamente de este metabolito reactivo. Y bueno, aquí lo que podemos observar precisamente son nuevamente estas enzimas que están involucradas en el proceso de fase 1 y de fase 2, dependiendo de los distintos grupos funcionales. ¿Sale? Les voy a compartir estos diapos para que no se vayan con la finta que solo va a venir lo de las diapos, pónganse a leer. Pero aquí pueden observar también cómo se pueden dar estos intermediarios de alta energía, cuáles son los grupos funcionales con los cuales pueden darse estas reacciones. Se dan cuenta que el glucurónido pues, se combina más con los grupos hidroxilo, que es lo que vimos con el ácido salicílico, ¿se acuerdan? Que se quedó ese grupo hidroxilo y ahí fue donde se pegó el glucurónido con ácidos carboxílicos, etcétera. Entonces va a depender mucho. El glutatión es nuestro salvador, bendito sea el glutatión, precisamente de estos epóxidos que se pueden generar, como en el caso que vimos del benzopireno, ¿no? Ese es nuestro salvador, el famoso glutatión. Entonces, si se dan cuenta, se combina con grupos funcionales como arilos, epóxidos, arenos, etc. Entonces, aquí les pongo ejemplos de sustratos de las reacciones de glucuronidación, que por supuesto están mediadas por el ácido glucurónido y su enzima. Y aquí son algunos ejemplos, ¿no?, de fármacos que puedan sufrir este tipo de reacciones, ¿no? Morfina, acetaminofén, ¿no? El que habíamos visto que se producía NAPQI, por ejemplo, estos glucósidos cardiotónicos como digoxina, digitoxina, acetilaciones que están, sus sustratos generalmente son grupos amino, y por supuesto clonazepam, ¿no? Nasulfonamidas sufren este tipo de reacciones. El glutatión, ¿no? El glutatión, como habíamos visto, reacciona con sustratos, estos grupos epóxido, arenos, etcétera. Y aquí tenemos algún ejemplo, nuevamente es el acetaminofén, entre otros, y así. Entonces, aquí lo que podemos observar es qué tipo de conjugación se puede dar dependiendo del sustrato y, por supuesto, algunos ejemplos de fármacos. Aquí lo que podemos observar nuevamente, eso es lo que se guía, ¿no? Del ácido salicílico, puede generarse el ácido salicílico con su glucurónido, pero también se pueden tener otras reacciones. Aquí tenemos otras reacciones donde se están generando otros metabolitos con distintos sustituyentes, ¿no? Sufrió más hidroxilaciones y posteriormente estas de fase 2. Entonces, en términos generales, pues la actividad metabólica, ¿de qué va a estar influenciada, muchachos? Factores genéticos, ¿no? Factores ambientales, que los platicamos, que en sus dudas incluso, ¿no? Interacciones medicamentosas, o sea, con otros fármacos, nos pueden generar inducción o inhibición enzimática, y eso nos va a meter en problemas con nuestra eficacia terapéutica, e incluso llegar a toxicidades. ¿Cuáles otras cuestiones hay que considerar? La edad, ¿no? Por ejemplo, ustedes que ya vieron antibióticos, chicos, ¿por qué con el cloranfenicol se genera el síndrome del bebé gris? ¿Quién me dice? Nunca había escuchado de ese síndrome. ¿Antibióticos? O sea, sí, el semestre pasado, pero creo que el síndrome no lo recuerdo. ¿Alguien se acuerda? No, profa. No, nadie se acordó de eso. ¿No lo vieron? ¿No les causó...? Igual y Google me puede decir. Google.
¿Por qué está contraindicado el cloranfenicol? ¿Será que hay una disminución del glucurónido? ¿O que el glucurónido no sea lo suficientemente activo? ¿Sí me explicó? O sea, este es un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando, si se dan cuenta, el cloranfenicol, a menos de que se trate de alguna riqueza, ¿no? O alguna cuestión tan específica, a veces hasta en casos de salmonelosis, ¿no? Pero si no hay otras opciones, penicilinas de amplio espectro, qué sé yo. Pero el cloranfenicol no es de los más utilizados, y si se utilizan neonatos tenemos este riesgo, ¿no? Sobre todo en bebecitos muy prematuros, por ejemplo, pueden tener esta toxicidad, precisamente porque generalmente no está tan madurada estas producciones de ácido glucurónido, y entonces puede poner en riesgo la vida del bebé. Y así como dice el síndrome, de verdad, muchachas, es un síndrome que afecta a nivel de la respiración, y el bebé se pone gris. Por eso se llama el síndrome del bebé gris. ¿Sale, chicos? Para que vean un ejemplo, pues, de las condiciones fisiológicas relacionadas a la edad. Por supuesto, también hay que ver otras condiciones, por ejemplo, de fisiopatologías, ¿no? La nutrición, que habíamos visto, la dieta, y eso me faltó ponérselos en la guía, pero investíguenlo, investiguenme qué jugos están involucrados en estas problemáticas de inducción e inhibición enzimática, porque son muy importantes. Y si quieren, ahorita que termine la clase les comparto un artículo. Creo que sí nos lo preguntó, ¿no? Como ejemplos. Sí, les he preguntado ejemplos. Pero pues de cualquier forma, chéquense si ya no se acuerdan, pero generalmente van a encontrar el jugo de pomelo, que es traducción jugo de toronja, también el de naranja en ciertas cantidades, también el de uva, también el de manzana, que no son tan recurrentes, pero sí, o sea, hay varios jugos que pueden tener estas implicaciones, ¿no? Ahí donde dice cuestiones de dosificación con farmacocinéticas no lineales, pues es que en algunos casos, desde el punto de vista farmacocinético, generalmente vamos a ver que se pueden dar estas cinéticas de primer orden. Por supuesto, esto dependiendo del rango de concentración terapéutica, pero también podemos tener cinéticas no lineales de orden podemos tener cinéticas no lineales que se ajusten a primer orden, pero también hay cinéticas lineales de orden 0, sobre todo el etanol, algunos fármacos como la fenitoína pueden tener estas consideraciones. Sobre todo, esto puede ocurrir cuando tienes concentraciones demasiado altas, y entonces hagan de cuenta que se nos está saturando esta capacidad. Más bien, no tenemos la capacidad metabólica apropiada, dado que el fármaco se está saturando en términos de concentración. Y en general, estas son algunas cuestiones que hay que considerar, aunque lo que nosotros estamos entendiendo en el metabolismo es tener metabolitos inactivos más polares que los podamos excretar, pues en ese camino nos pueden dar muchas aristas. Podemos tener mayor potencia biológica, mayor potencia toxicológica, y hay que evaluar muy bien cuáles son nuestras probabilidades si se trata de un profármaco, ¿no? Y entonces, en el caso de los profármacos, ahí sí requerimos que se dé el proceso metabólico precisamente para alcanzar el metabolito que va a hacer la chamba, ¿no? El efecto terapéutico. Y entonces, pues ya que tenemos estas cuestiones, esto es lo que veamos cuando preguntó uno de sus compañeros, ¿no? Sobre cuáles pudieran ser estas implicaciones. Estas son las situaciones que pueden darse: tener metabolizadores lentos, los que carecen de estas enzimas funcionales; los intermedios, ¿no? Que generalmente tienen un heterocigoto, que es el que generó esta variante defectuosa;
Y los eficientes, pues tienen las variantes funcionales, pero cuando tienes más de 2 variantes funcionales, puede ser metabolizador ultra rápido. Y ahí esta se ve bien fea, pero no la he podido arreglar. Pero estos son algunos ejemplos de polimorfismos de estas específicas enzimas de citocromo P450. Vean cómo afecta, ¿no? Por ejemplo, CYP219, hasta acá vean, el 3 al 6% de las personas caucásicas, ¿no? Les afecta, por ejemplo, en el tratamiento con omeprazol, que es de los fármacos más utilizados, ¿saben? Que hemos platicado de él. Entonces, esta puede ser una cuestión de que nos afecte el metabolismo de este fármaco. Hay más probabilidad de polimorfismos en asiáticos. Metabolizadores ultra rápidos pueden afectar en tratamientos como con antidepresivos, y eso hace que el tratamiento, como la imipramina, por ejemplo, que vimos de ejemplo, es un antidepresivo tricíclico, pero antidepresivo, y entonces puede nuestros resultados en eficacia terapéutica, ¿no? Opioides, tampoco tienes el efecto analgésico, de por sí que hay que tener mucho cuidado con los opioides. Y los PUR metabolizers, aquí por ejemplo, pues en el caso de los antiarrítmicos, puedes alcanzar efectos toxicológicos severos, porque de un 5 a 10% de la población puede tener este polimorfismo. Entonces estas son algunas consideraciones. Y aquí muchos de los ejemplos que hemos visto, ¿no? El mismo acetaminofén, tenemos inductores, ¿no? Por ejemplo, con acetaminofén más alcohol, resultado, aumenta nuestro riesgo de hepatotoxicidad. Entonces, pacientes alcohólicos, no quitarse de dolores con acetaminofén. En el caso de los que puedan inducir el metabolismo, podríamos tener el fenobarbital con dexametasona, que hemos visto esos ejemplos. La dexametasona es glucocorticoide que incluso están implementando en las terapias intrahospitalarias para COVID, y combinados puede disminuir el tiempo de vida media de eliminación de la dexametasona, ¿no? Con el fenobarbital, y así tenemos algunos ejemplos. Y aquí es la cuestión de los jugos, y pues les pongo mucho énfasis que es el que más estudios tiene, el que más se ha encontrado esta repercusión del consumo del jugo de toronja. ¿Por qué los jugos y no la fruta? Porque acuérdense que en un jugo pues no tenemos la misma cantidad que si se comen una toronja, ¿no? Para alcanzar un buen vaso de jugo, pues sí te echas bastantes, y entonces en la cantidad también está el efecto que pueda producir en términos de alterar nuestras enzimas metabólicas. Pero ojo, esto no es lo único que pueda generar cambios. También las infusiones herbales. Hay una especie en especial que se llama Hipericum perforatum. Es la famosísima hierba de San Juan. La hierba de San Juan tiene un uso también como ansiolítico en la medicina tradicional. En muchos países lo usan muchísimo. En México también se llega a usar. Pero puede generar en algunos tratamientos estos cambios en el metabolismo. Y por ejemplo, con fármacos inmunosupresores como la ciclosporina, que también se da a pacientes trasplantados, por decir un ejemplo, pues olvídense de que el paciente trasplantado se anda aventando tecitos, porque en una de esas, si tiene alguna especie que induzca el metabolismo, como el Hipericum perforatum, pues tómala, que no funciona tu tratamiento inmunosupresor, y entonces adiós órgano. ¿Sale? Aquí les pongo a una tabla más completita, si le quieren echar un ojo, sobre el CYP 453A4, que es el que les dije que es de los más estudiados. Vean toda la cantidad de sustratos en términos de fármacos. Tiene sus inductores, y aquí entre sus inductores, fíjense que hasta abajo está lo que les estaba mencionando de la hierba de San Juan, aparte de otros fármacos. Y los inhibidores, también tenemos otros fármacos, y también el jugo de toronja, ¿sí lo ven? Sobre todo porque en el jugo de toronja hay unos compuestos que se llaman furanocumarinas,
que son los responsables de tener este efecto inhibitorio, ¿no? En inhibir el metabolismo. Entonces, por ejemplo, con las estatinas, que son los fármacos más utilizados para las dislipidemias, sobre todo cuando tienes muy elevado el colesterol, y el tratamiento, les voy a decir la verdad, yo he visto, no es que le eche tierra de nuevo, pero a otro familiar también vi que le metieron estatinas con fibratos y me quedé así, ¿qué? Y pues eso es un super tache porque aumentas mucho su riesgo de interacción y que te pueda generar rapnomiólisis, que es una toxicidad en el músculo, en especial también te puede afectar el riñón. Entonces, no se deben de dar juntos, aunque ambos son para dislipidemias, los fibratos un poco más para triglicéridos, pero he visto que también lo juntan. Entonces, para eso les digo, hay que ponerse listos, no porque sea un médico, nos vamos a ir ciegamente a lo que está diciendo, hay que ser críticos, digo, tampoco querer automedicarnos, pero hay que ser críticos. Y sí, el jugo de toronja afecta también, es un inhibidor en general, aunque en algunos fármacos puede ser diferente, pero en general puede ser un inhibidor del metabolismo. Entonces, estas son algunas cuestiones. Este es lo que podríamos nosotros identificar como polimorfismo genético. Y si se dan cuenta, pues ahí tenemos, ¿no? Hay perdidillos por ahí, algunos metabolizadores lentos, aparte de los que puedan ser susceptibles más a la enfermedad o que tengan resistencias, etcétera, ¿no? Entonces, esto es pan de todos los días, pero no lo sabemos. Entonces, aquí tenemos lo que consideraríamos el proceso de eliminación, que si se dan cuenta, como les he estado recalcando, pues lo podemos incluso involucrar desde el proceso de metabolismo, ¿no? Por eso encuentran que K es igual a KE más KM. KE es nuestro constante de eliminación renal, por decir una excreción renal, y la KM metabólica. Entonces nuestra KE está dada por la suma de estas velocidades en estos distintos ámbitos de metabolismo, de excreción. Por lo tanto, esto nos puede ayudar a que ustedes identifiquen si, por ejemplo, vemos reducido al 50% nuestra K de excreción renal. Si se dan cuenta, tenemos que ajustar ese valor que tuviéramos de K de excreción renal a la mitad y sumarlo si es que no está afectada la excreción biliar, sumarlo o con la metabólica si tampoco está alterada, y entonces se puede determinar el tiempo de vida medio, pero haciendo esos ajustes. ¿Sí, chicos? Entonces, espero que veamos algún ejemplito, a ver si el viernes, con respecto a eso. Y aquí vemos diferentes escenarios precisamente de lo que conlleva a los distintos metabolitos, obtenidos, y como el fármaco no metabolizador, también hay que considerarlo, esta cantidad de fármaco excretado inalterado, como parte de nuestro proceso de eliminación. Y entonces ahora sí, como ya estamos hablando de metabolismo, también estamos hablando de eliminación. Ya hemos visto que el proceso de biotransformación conlleva fase 1, fase 2. Es parte de lo que se requiere, pues, para sacar a ese fármaco, ¿no? Así como entró, tiene que salir. En muchos casos se bioacumula, pero en otros casos tarda mucho en eliminarse, ¿no? Y eso va a depender también de las características de nuestro fármaco y de las características fisiológicas, fisiopatológicas, genéticas, etcétera. ¿Sale? Entonces, en el proceso de eliminación vamos a ver que no solamente, por supuesto, vamos a haber eliminado el fármaco a nivel renal y biliar y heces. También hay otras vías, ¿no? Habíamos hablado del sudor, la saliva, las lágrimas, pues falta la leche materna, algunas secreciones, pero es muy poquita fracción del fármaco que se puede eliminar por esa vía, pero a veces es lo suficientemente importante. Por ejemplo, neonatos que son, que las mamás, por ejemplo, tuvieron preeclampsia, generalmente te prohíben, si estás dada de alta con más de 6 antihipertensivos, pues, o sea, tú vas a envenenar más a tu hijo que lo que le puedas dar de anticuerpos.
o sea, está contraindicado, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación, se tiene que evaluar el riesgo-beneficio y ciertamente, pues no pasa nada, muchachos. O sea, yo sé que ahorita que hay que fomentar la lactancia materna, está súper bien, tiene muchas ventajas, ¿no? Algunas mujeres hasta recobran su figura un poquito más rápido, algunas sí se pasan de la raya y les quieren dar de amamantar hasta los 5 años, pero las cuestiones de la inmunidad sí son importantes, por supuesto no hasta los 5 años, pero pues ahora sí que cada quien. Pero tampoco pasa nada si la situación no lo amerita, si el riesgo de toxicidad es tan alto por estar consumiendo medicamentos que son fundamentales para la mujer que dio a luz, pues evidentemente vale más la pena decir no lactancia y pues hay varios niñitos, hijos de la fórmula, ¿no? Aquí tenemos precisamente nuestra ecuación que nos da la depuración. Y si se dan cuenta es este volumen de plasma que es limpiado en fármaco por un órgano en una unidad de tiempo. Eso es simplemente la depuración. Obviamente si hablamos de depuración renal, pues es el volumen de plasma que es limpiado en fármaco, limpiado entre comillas, por eso lo encuentran como clearance, por el riñón en una unidad de tiempo. Y entonces rápidamente vamos a hacer un repasito con respecto pues, a nuestras condiciones en términos renales, ¿no? Recordarán que el riñón es fundamental, ¿no? Para todos. Y evidentemente tiene una complejidad estructural que nos permite tener estas condiciones, estas funciones endocrinas, nos ayuda a regular la presión, los transportes de solutos, esto del equilibrio ácido-base y la eliminación de fármacos y xenobióticos. Y entonces recordando nada más rápidamente, pues tiene 1 millón de nefronas, ¿no? No se pueden regenerar, evidentemente, y si las lesiones renales son muy subsecuentes, se puede perder esta funcionalidad de las nefronas. Y recordarán que cada nefrona, pues tiene su glomérulo, ¿no? Tiene lo que conocemos como glomérulo, que acá lo vamos a ver un poquito más a fondo. Si se dan cuenta, tenemos lo que después es el túbulo contorneado proximal, ¿no? El asa de Henle, y el túbulo contorneado distal, y después tenemos el túbulo colector. Y esto nos ayuda a entender cómo es que se dan estos procesos, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que el aclaramiento renal está dado por esta velocidad de excreción entre la concentración del fármaco en plasma. ¿Cómo nosotros vamos a saber si se está dando un proceso de filtración o de secreción o de reabsorción? El de filtración es a nivel glomerular, el de secreción es en el túbulo proximal y el de reabsorción sucede en el túbulo distal antes del túbulo colector. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que saber que aquí también tenemos transportadores. ¿Se acuerdan de estos famosos transportadores que vemos en absorción? Pues obviamente si hay una reabsorción, aquí están involucrados nuevamente nuestros transportadores OVAT, MDR1, etcétera. ¿Sale? Y esto también, así como lo vimos en la absorción, en la reabsorción también están involucrados los pHs que tenemos ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de fármacos ácidos, ¿no? Tenemos esta situación de que al estar a ciertos pHs, pudiéramos tener el proceso de reabsorción. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos más favorecida, si no tenemos un transporte activo, si queremos por difusión, necesitamos tener un pH menor al pKa de nuestro fármaco para favorecer la fracción? ¿Qué fracción, chicos? No ionizada. No ionizada, exactamente. Entonces aquí nuevamente lo vamos a poder relacionar, ¿sale? Entonces aquí nada más vemos precisamente estos transportadores que habíamos mencionado en términos de que pues, hay a nivel hepático, a nivel del epitelio renal, también tenemos en el intestino estos transportadores, y para que nosotros asumamos que se está dando el proceso de filtración glomerular, nuestra depuración tiene que ser equivalente a 125 mililitros por minuto. Si esta depuración es mayor a 125 mililitros por minuto, ¿qué creen que se esté dando? ¿Reabsorción o secreción tubular?
Si es mayor. ¿Cuáles eran las opciones, profesora? Nomás para ver si están atentos, ¿eh? Porque sé que unos andan ahí lavando sus trastes en clase y otros andan trabajando, entonces quiero ver que pongan atención. Si la depuración es mayor a 125 mililitros por minuto, ¿qué se está dando? ¿Secreción o reabsorción tubular? Sería secreción, me parece, por Sí, lo mismo de ¿no? la... Ajá, sí, más que nada por el mismo concepto de depuración. Exactamente, Ray. Entonces sí, exactamente. Si es mayor, se está dando una secreción. Obviamente, ¿no? Es lógica, ¿no? Y si se da un aclaramiento menor, es que se está reabsorbiendo. ¿Sí, muchachos? ¿Esto sí quedó claro? Bueno, espero que todo, ¿no? No solo esto. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué mecanismos están involucrados? Pues también podemos hablar, por ejemplo, en la secreción tubular, transportes activos, aunque también pudiéramos tener ciertas condiciones donde se dé la inhibición competitiva, por ejemplo, y dependiendo si es un anión o un catión, también podemos tener implicados estos mecanismos en el proceso de secreción tubular. Entonces, podemos asumir que se puede saturar, es un proceso de transporte activo, y aquí venimos con un ejemplo bien interesante. Resulta que cuando se generó, ¿se acuerdan de la historia esta de la penicilina? Que si el Fleming, y que el Fleming, pues, le pasó la estafeta a Florey Chain, y estos fulanos fueron a pedir recursos a los gringos, y entonces trataron de escalar, porque pues los gringos querían también su antibiótico, ¿no? Así como las sulfas las tenían los alemanes, pues entonces los gringos también querían su antibiótico, pues estaban muriendo muchos soldados, ¿no? Y querían ganar la guerra. Entonces las guerras, fíjenlo, son un aliciente también para el progreso, tristemente, pero lo fueron. Se hicieron estudios, por ejemplo, combinando, dado que no alcanzaba la penicilina, vieron con qué fármacos que no afectaran, por supuesto, el tratamiento antibiótico y que tampoco pusieran en peligro más al paciente, que compitieran y pudieran alargar la vida media de nuestro tratamiento. En este caso fue con la penicilina. No sé si alguien ha escuchado del Probenecid, pero es un fármaco que se utiliza para disminuir el ácido úrico en sangre. Entonces hagan de cuenta que como es un uricosúrico, lo que nos ayuda es un transportador, por ejemplo, que tenemos en el riñón, el URAT1, es el responsable de reabsorber el ácido úrico, y entonces lo regresa a plasma. Entonces el Probenecid actúa a ese nivel, ¿no? Para poder expulsar el ácido úrico. Hay otros como el allopurinol, pero la verdad, muchachos, el allopurinol hay que tenerle mucha precaución, porque si un fármaco ha sido estudiado con la alta probabilidad de generar Steven Johnson, y Steven Johnson a nivel de necrólisis epidérmica tóxica es el maldito allopurinol. Entonces yo le tendría mis reservas. Entonces el Probenecid, dado ese mecanismo de acción, se hicieron varios estudios donde vieron que al combinarlo pudiera disminuir la secreción de nuestro otro fármaco, que en este caso fue la penicilina, y entonces al administrarlo junto con Probenecid, resulta que aumentaron las concentraciones plasmáticas de penicilina y no habría la necesidad de administrarlo tan consecutivamente y te alcanzaba más, porque lo que ya se iba a eliminar, y acuérdense que muchas penicilinas se eliminan en un buen porcentaje de manera inalterada, entonces regresaba, ¿no? A circulación y prolongaba el efecto terapéutico. Entonces eso fue como el aliciente, ¿no? Pues no tenemos penicilina, hay que combinarlo con algo que nos aumente el tiempo de vida media sin tener que administrar dosis tan repetidamente. Y ya después hicieron más estudios, ¿no? Aquí, por ejemplo, es con famotidina, que es de estos fármacos como la cimetidina,
para las acidez y todo este show. Y fíjense que bien chistoso, ¿no? Este es uno de los estudios y resulta que en ratas, pues no se ven, no está aquí el análisis estadístico, pues a ojo de buen cubero no se ven diferencias significativas. Digo, más o menos el error estándar de la media, pero en humanos, vean cómo aumenta muchísimo con el probenecid, ¿no? O sea, el efecto. ¿Por qué razón? Porque disminuyó el aclaramiento renal, ¿no? De ser casi de 300 mililitros por minuto, el fármaco combinado con probenecid se disminuyó más de la mitad, ¿no? O sea, entonces no se eliminó tanto. Entonces es un fármaco que se ha estudiado muchísimo precisamente como una interacción pues que te puede beneficiar en ciertas terapias. Obviamente pues ya no tenemos esa situación de guerra, pero pues puede suceder con otro fármaco, dado que pues, nunca falta las nuevas enfermedades y lo hemos vivido en carne propia. Entonces la reabsorción, ahí pues pueden estar involucrados mecanismos de difusión pasiva, también esto funciona para fármacos, pero también las vitaminas, ciertos electrolitos, la misma glucosa sufren estos procesos de reabsorción a este nivel, y sobre todo esto es por transporte activo. Entonces aquí podemos ver unas bonitas imágenes de, por ejemplo, de esta reabsorción tubular. Aquí arriba está la filtración glomerular, ¿no? Para que vean cómo se da este proceso. Y como su nombre lo dice, pues se da en el glomérulo. Aquí está como una ampliación. Y abajo está la reabsorción tubular. ¿Se acuerdan que habíamos visto que, por supuesto, otra vez vamos a tener que entender cómo se daba estas condiciones con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? En términos del pKa de nuestra molécula con respecto al pH del medio para lograr este proceso de reabsorción. Entonces, ahora sí, ¿qué factores nos pueden afectar la reabsorción tubular? Aparte de eso, el flujo urinario. Pues si estás teniendo mayor flujo urinario, obviamente hay mayor depuración. Por esa razón, algunos tratamientos se recomienda tomar con suficiente agua, ¿no? Que si tú necesitas depurar el tratamiento, es necesario que consumas agua, en otros no lo es tanto, pero el pH urinario sí puede modificar. Y el pH urinario también está dado por otros factores como la dieta o el estado clínico del paciente. Si tú aumentas la alcalinidad del pH, pues entre mayor pH tienes, se incrementa la reabsorción, pero de fármacos básicos. Entonces, disminuye su aclaramiento, su depuración. Pero si tú acidificas el pH, al que aumentas la reabsorción es de los fármacos ácidos. Y entonces de eso se disminuye su depuración. ¿Sí, chicos? Entonces estos son otros factores importantes que se tienen que considerar. Y por supuesto, si estás tomando diuréticos, se van a dar cuenta pues, que van a disminuir su reabsorción pues, porque está aumentando el flujo urinario. Entonces, nuevamente, en la reabsorción, ¿de qué vamos a depender? Polaridad de la molécula, el grado de ionización, también el peso molecular, porque acuérdense que al igual que en los procesos de absorción, el peso molecular también nos daba pauta que si se va a poder pasar, va a permear por difusión, o si está muy grandote, va a requerir entrar por transporte activo, o a lo mejor no es tan grande, pero si es polar y necesita un canal, qué sé yo. Entonces, además de esos que habíamos visto, agréguenle flujo urinario y pH. ¿Sale? Y estos son algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, algunas enfermedades como acidosis metabólica o respiratoria acidifican la orina, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros podemos observar precisamente es cómo influye en términos de reabsorber ácidos débiles, pero nos va a retardar a las bases débiles, por ejemplo, ¿no? Y obviamente el pKa del fármaco, que eso ya lo habíamos visto. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar, muchachos. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profe, todo bien. Entonces, chicos, les voy a compartir voy a abrir una sesión por Meet para ver si así no tengo problemas con mi tableta. Para el viernes. Y mis muchachos del cuarto B, ¿quieren entrar a las 12:30 con sus compañeros
O si quieren que nos veamos en la tarde en algún espacio que tengan, también nos podemos ver, solo avísenme. Porque sí veo que están, pues la gran mayoría. Y pues díganme quién participó y los anoto porque me da flojera pasar lista. Creo que yo participé, pero creo que sí. Pablo, Gesem, ¿quién Yo, más? papá. Francisco. Francisco, Daniel, ajá. Creo que yo también, profa. Vidales. Vicente Fox dice, Vane Sí. Vidales. Creo que yo también, profe. ¿Quién? ¿Diego? No, Ray. Ray, perdón, te confundí, Ray. Ya están, José. ¿Cuál es su apellido, Pepe? Gómez, profa, Gómez Pérez. Gómez, José, aquí estás. David. ¿Alguien más me faltó? Omar. Ya estás, Omar. Ya te puse. ¿Quién más? Pues bueno, chicos. Entonces, si ya no hay más dudas, nos vemos el viernes.